Me fui de crucero con mi ex. Cuida a mi padrastro. Elena leyó la nota 3 veces, como si las palabras pudieran cambiar de significado. El papel temblaba entre sus dedos mientras el silencio del apartamento se volvía ensordecedor. ¿Javier?, gritó por instinto, sabiendo que nadie respondería. Su maleta aún estaba junto a la puerta, donde la había dejado al entrar. Después de 6 días en Buenos Aires, cerrando el contrato más importante de su carrera, lo único que quería era abrazar a su esposo. En cambio, encontró una cocina vacía y esa maldita nota. Elena sacó su celular y marcó el número de Javier, directo al buzón. Intentó de nuevo. Nada. No puede ser, murmuró mientras abría la aplicación bancaria. La pantalla se iluminó mostrando el saldo de su cuenta conjunta, 477.35. El viernes pasado había más de $50.000, los ahorros de 3 años destinados a abrir su propio bufete de abogados. Elena se dejó caer en el sofá, sus piernas incapaces de sostenerla. La traición era doble, emocional y financiera. Su mente de abogada empezó a catalogar los hechos mientras su corazón se agrietaba. «Rodrigo», dijo de repente, recordando la segunda parte de la nota. El padrastro de Javier vivía en una residencia asistida al otro lado de la ciudad. Elena apenas lo conocía. Javier siempre lo visitaba solo, como si mantuviera separados esos mundos. Ahora, de alguna manera, ella había heredado esa responsabilidad. Llamó a Carolina, su colega en el bufete. «Caro, necesito un favor enorme. ¿Puedes revisar si hay manera de rastrear transferencias bancarias recientes desde nuestra cuenta conjunta?» Su voz sonaba profesional, como si estuviera discutiendo un caso. Javier se fue. Se llevó todo. ¿Qué? ¿Cómo que se fue? La voz de Carolina transmitía incredulidad. «Elena, ¿estás bien?» «No», respondió con honestidad. «Pero necesito entender qué pasó». Después de colgar, Elena fue al closet que compartían. La mitad de Javier estaba vacía. Faltaban sus camisas favoritas, sus zapatos de marca, su equipaje de viaje. Esto no había sido una decisión impulsiva, lo había planeado. El celular vibró. Un mensaje de Carolina. «Encontré algo. Transferencia de $49. 500 a una cuenta a nombre de Marcela Duarte el lunes pasado». Marcela, la ex. Elena recordaba las pocas veces que Javier la había mencionado, siempre con una mezcla de nostalgia y resentimiento. Trabajaba en cruceros como directora de entretenimiento, viajando constantemente. Elena se sentó en la cama matrimonial, abrumada. 7 años de matrimonio reducidos a una nota escrita a las prisas y una cuenta vacía. No lloró. En cambio, abrió su laptop y empezó a escribir un correo a su banco reportando un posible fraude. Después buscó el número de la residencia donde vivía Rodrigo. «Residencia Vista Mares, ¿en qué puedo ayudarle?», contestó una voz amable. «Buenas tardes. Soy Elena Morales, nuera de Rodrigo Quintana. Quería confirmar que está bien». «Oh, señora Morales». «Sí, don Rodrigo está bien, aunque preguntó por su hijo esta mañana. Le dijimos que Javier llamó avisando que estaría fuera unos días». Elena apretó los labios. Así que Javier había tenido la decencia de avisar a la residencia, pero no a su propia esposa. «Gracias. ¿Puedo visitarlo mañana?» «Por supuesto. Las visitas son de 10 a 19 horas». Después de colgar, Elena miró alrededor del apartamento, viendo por primera vez las señales que había ignorado. La taza de café sin lavar en el fregadero, las llaves de repuesto faltantes del gancho, la caja donde guardaban documentos importantes, ligeramente desalineada en el estante. Su teléfono sonó de nuevo. Un mensaje de un número desconocido. «Elena, soy Sandra, la hermana de Javier. No sé qué está pasando, pero Javier me pidió dinero ayer. ¿Está todo bien entre ustedes?» Elena respiró hondo antes de responder. «Sandra, Javier se fue. Dejó una nota diciendo que se fue de crucero con su ex. Se llevó todos nuestros ahorros. No, no está todo bien». Afuera había oscurecido. Elena no había comido desde el almuerzo en el avión, pero no tenía hambre. Se quedó mirando la nota una vez más, tratando de encontrar alguna explicación entre líneas, alguna pista de cuándo su matrimonio se había desviado tanto. Finalmente, guardó la nota en un cajón y abrió su agenda.
Tenía reuniones importantes toda la semana, clientes que dependían de ella. No podía derrumbarse ahora. Mañana visitaría a Rodrigo y empezaría a entender qué hacer con este desastre que Javier había dejado atrás. No sabía que en 4 días todo cambiaría de nuevo. El edificio de la residencia Vista Mar era moderno pero discreto, con grandes ventanas que daban al océano Atlántico. Elena respiró profundo antes de entrar. No conocía bien a Rodrigo. Javier siempre había insistido en visitarlo solo. «Buenos días, vengo a ver a Rodrigo Quintana», dijo Elena en recepción, mostrando su identificación. «Ah, la señora Morales. Don Rodrigo está en la sala común», respondió la recepcionista con una sonrisa profesional. «Le avisaré que está aquí». Elena esperó en el vestíbulo, observando a los residentes que pasaban con ayudantes o familiares. La mayoría eran adultos mayores con movilidad limitada, pero se veían bien atendidos. Al menos Javier había elegido un buen lugar para su padrastro, pensó con amargura. «¿Elena?», la voz grave la sorprendió. Rodrigo Quintana estaba sentado en una silla de ruedas, pero su postura era erguida y sus ojos alertas detrás de unos anteojos de marco grueso. Tenía el pelo blanco perfectamente peinado y vestía una camisa formal a pesar de estar en una residencia. «Señor Quintana, buenos días», dijo Elena extendiendo su mano. «Después de 7 años de ser familia, creo que puedes llamarme Rodrigo», respondió él, estrechando su mano con firmeza sorprendente. «¿Dónde está Javier?». Elena dudó un momento. «¿Podemos hablar en privado?». El departamento de Rodrigo era pequeño, pero luminoso, con estanterías llenas de libros que revelaban su pasado como profesor de literatura. Un escritorio en la esquina tenía papeles ordenados y una vieja máquina de escribir. «¿Café?», ofreció Rodrigo mientras maniobraba su silla hacia la cocineta. «No, gracias. No quiero molestar». «Hablar con alguien menor de 70 años nunca es molestia», respondió con una sonrisa irónica. Una vez sentados frente a frente, Elena no supo cómo empezar. Rodrigo la observaba con intensidad incómoda. «Javier no te dijo nada, ¿verdad?», preguntó finalmente Rodrigo. Elena lo miró sorprendida. «¿Saber qué?». «Que se iba con Marcela». La revelación cayó como un balde de agua fría. «Usted sabía». Rodrigo suspiró, quitándose los anteojos para limpiarlos con un pañuelo. «Hace un mes me pidió que le prestara dinero. Le dije que no. Luego mencionó que Marcela lo había contactado, que trabajaba en un crucero y podía conseguirle trabajo allí». Elena sentía que le faltaba el aire. «Se llevó todo nuestro dinero, 50,000 reales que habíamos ahorrado». Rodrigo cerró los ojos un momento, como procesando la información. «Su madre era igual», dijo finalmente. «Isabel siempre buscaba soluciones fáciles. Cuando conocí a Javier ya era adolescente, pero vi los mismos patrones». Elena no había esperado esta honestidad. Siempre imaginó que Rodrigo adoraba a Javier como a un hijo propio. «¿Por qué nunca me advirtió?». «¿Me habrías escuchado?», preguntó Rodrigo mirándola directamente. «Estabas enamorada, y yo quería creer que había cambiado». Elena recordó su primer encuentro con Javier, en un evento corporativo donde él representaba a una firma de inversiones. Su encanto, su aparente ambición, cómo la hacía reír. Carolina le había advertido que parecía demasiado interesado en su posición en el bufete, pero Elena había desestimado la preocupación. «Necesito saber más sobre Marcela», dijo Elena, recuperando su compostura profesional. Se conocieron en la universidad. Ella siempre fue aventurera. Terminaron porque ella se fue a trabajar a cruceros internacionales. Javier nunca lo superó del todo. «Y ahora se fue con ella, dejándome a cargo de usted», añadió Elena con cierta acidez. Rodrigo levantó una ceja. «No necesito una niñera, Elena, pero agradezco la visita. Has sido más considerada en un día que Javier en meses». Elena se sonrojó avergonzada por su comentario. «Lo siento, no quise...». «No te disculpes. Tienes derecho a estar enojada», la interrumpió Rodrigo. «Mi esposa, la madre de Javier, también me dejó. Sé lo que se siente cuando alguien que prometió quedarse decide irse». Un silencio cómplice se instaló entre ellos. Por primera vez desde que encontró la nota, Elena sintió que alguien entendía realmente su situación. «¿Cómo lo superó?», preguntó en voz baja. «¿Quién dice que lo superé?»,
respondió Rodrigo con una sonrisa triste. Pero aprendí a vivir con ello. Y tú también lo harás. Eres más fuerte que yo a tu edad. La conversación se desvió hacia temas más ligeros. Rodrigo resultó ser un excelente conversador, con anécdotas de sus años como profesor y opiniones agudas sobre literatura. Cuando Elena miró su reloj, se sorprendió al ver que habían pasado casi 2 horas. «Tengo que irme», dijo levantándose. «Tengo una reunión importante esta tarde». «Claro, el mundo no se detiene por nuestras tragedias personales», asintió Rodrigo. «Pero Elena, si quieres visitar de nuevo, siempre eres bienvenida. Las tardes aquí son bastante aburridas». En la puerta, Rodrigo la detuvo con una pregunta. «¿Qué vas a hacer cuando Javier regrese? Porque va a regresar, te lo aseguro». Elena no había pensado en esa posibilidad. «No lo sé», respondió honestamente. «Piénsalo bien», aconsejó Rodrigo. «Lo que decidas ahora definirá el resto de tu vida con él, o sin él». Mientras salía de la residencia, Elena recibió un mensaje de Carolina. «Encontré más. Reservaciones de crucero a nombre de Javier y Marcela Duarte. Salieron hace 3 días del puerto de Santos. Ruta: Salvador, Recife, Fernando de Noroña. Regreso programado en 7 días». Elena guardó su teléfono. 7 días. Tenía 7 días para decidir qué hacer cuando Javier volviera a aparecer en su vida. Pero los planes de Javier cambiarían mucho antes de lo que cualquiera esperaba. El bufete de abogados donde trabajaba Elena ocupaba 3 pisos de un edificio moderno en el centro financiero de Fortaleza. Normalmente, Elena disfrutaba el ambiente profesional, pero hoy cada mirada de sus colegas parecía esconder preguntas incómodas. «Elena, ¿estás bien? Pareces distraída», preguntó su jefe durante la reunión matutina. «Perfectamente, solo cansada del viaje», respondió ella, manteniendo su expresión neutral mientras repasaba los puntos del contrato que había cerrado en Buenos Aires. Las siguientes 3 horas fueron una tortura de fingir normalidad. Cuando finalmente pudo encerrarse en su oficina, se permitió un momento de debilidad. Apoyó la frente contra la ventana fría y dejó escapar un suspiro tembloroso. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «Adelante», dijo, recomponiéndose rápidamente. Carolina asomó la cabeza, con una expresión preocupada. «Te traje café». «¿Y esto?», dijo, entrando y cerrando la puerta tras ella. Esto era una carpeta con documentos impresos. Elena la abrió con cautela. Eran estados de cuenta, registros de tarjetas de crédito y capturas de pantalla de redes sociales. «¿Cómo conseguiste todo esto?», preguntó Elena sorprendida. «Soy abogada especializada en divorcios, ¿recuerdas?», sonrió Carolina sin humor. «Además, dejaste las claves de sus cuentas conjuntas en el archivo que me mandaste». Elena revisó los documentos en silencio. Las evidencias eran claras. Javier había estado gastando más de lo que ganaba durante meses. Había sacado préstamos pequeños. Había hecho compras en tiendas de lujo que Elena nunca había visto. Y lo peor, mensajes en redes sociales mostraban que había estado en contacto con Marcela desde hacía al menos 6 meses. «Esto no fue impulsivo», murmuró Elena. «Lo planeó durante meses». «Hay más», dijo Carolina señalando la última página. «Javier transfirió dinero a una cuenta en Panamá hace 3 semanas. No fueron solo los 50.000 de la cuenta conjunta». Elena sintió que le faltaba el aire. «¿De dónde sacó ese dinero?». «Esa es la pregunta del millón», respondió Carolina cruzándose de brazos. «¿Alguna idea?». Elena pensó en la empresa de inversiones donde Javier trabajaba intermitentemente. Siempre había sido vago sobre sus responsabilidades allí, y Elena, ocupada con su propia carrera, nunca había indagado demasiado. «Necesito hacer unas llamadas», dijo Elena, súbitamente alarmada. «Si robó dinero de clientes, podría ser peor que un divorcio», completó Carolina. «Podría enfrentar cargos criminales». Elena se hundió en su silla. ¿Realmente conocía tan poco a su esposo? 7 años compartiendo una vida y ahora descubría que estaba casada con un extraño. «¿Qué hago ahora, Caro?», preguntó, sintiéndose perdida por primera vez desde que era estudiante. «Primero, protégete legalmente», respondió Carolina volviendo a su modo profesional. «Separa tus finanzas completamente. Documenta todo esto.
Y tal vez deberías cambiar las cerraduras del apartamento. Elena asintió lentamente. Visité a su padrastro ayer, comentó, recordando la conversación con Rodrigo. Él sabía que Javier estaba en contacto con Marcela. ¿Y no te dijo nada? Dijo que no habría escuchado, admitió Elena, y probablemente tenía razón. Carolina apretó su hombro en gesto de apoyo. No te culpes. Los manipuladores como Javier son expertos en engañar a todos. Cuando Carolina salió, Elena revisó los mensajes de Javier a Marcela que había encontrado. Eran dolorosamente íntimos, llenos de promesas y planes que nunca habían incluido a Elena. Mi esposa vive para su trabajo, decía uno. Apenas notará que me fui. Ese mensaje, más que cualquier otro, le provocó una punzada de culpa. Había estado tan absorta en su carrera que no vio cómo su matrimonio se desmoronaba. Por la tarde, Elena visitó a Rodrigo nuevamente. Lo encontró leyendo en el jardín de la residencia. 2 visitas en 2 días, comentó él marcando la página. No es necesario que te sientas obligada. No vengo por obligación, respondió Elena sentándose frente a él. Necesito entender. ¿Javier siempre fue así? Rodrigo guardó silencio por un momento, como ordenando sus pensamientos. Javier siempre tuvo una relación complicada con la verdad, dijo finalmente. Desde niño, creaba historias para explicar por qué había roto algo o por qué había faltado a la escuela. Su madre lo justificaba llamándolo creativo. Yo lo llamaba mentiroso. ¿Y el dinero?, preguntó Elena. ¿También tuvo problemas con eso? Rodrigo suspiró. Isabel, su madre, lo malcrió, le daba todo lo que pedía. Cuando nos quedamos sin dinero y tuve que empezar a negarle cosas, me convertí en el villano de la historia. A los 16 años ya hacía pequeñas estafas a sus compañeros de escuela. Elena procesó esta información en silencio. Todo encajaba. Los patrones de comportamiento, la manipulación, la falta de responsabilidad financiera. ¿Cree que podría haber robado dinero de su empresa?, preguntó finalmente. La expresión de Rodrigo se ensombreció. No sería la primera vez. Cuando tenía 20 años, tomó dinero de la cuenta de la universidad donde yo enseñaba. Usé todos mis contactos para evitar que lo denunciaran. ¿Por qué nunca me contó esto? ¿Me habrías creído?, replicó Rodrigo. El amor es ciego, Elena, y yo esperaba que contigo hubiera cambiado de verdad. Regresando a su apartamento esa noche, Elena se sentía aturdida por todas las revelaciones. Había estado casada con un hombre que había construido su vida sobre mentiras. ¿Cuántas más descubriría? Su teléfono sonó. Un mensaje de un número desconocido. Elena, soy Roberto, de la oficina de Javier. Necesito hablar contigo urgentemente sobre algunas irregularidades que hemos encontrado. ¿Podemos vernos mañana? Elena respondió afirmativamente con un nudo en el estómago. Las consecuencias de las acciones de Javier apenas comenzaban a manifestarse. Esa noche, mientras intentaba dormir en la cama que había compartido con Javier durante años, Elena recordó las palabras de Rodrigo. Javier va a regresar. Ahora se preguntaba si eso sería una bendición o una maldición. No sabía que en solo 2 días tendría su respuesta. La puerta del apartamento sonó a las 7 de la mañana. Elena, que apenas había dormido, se sobresaltó. No esperaba visitas, y Carolina vendría más tarde para acompañarla a la reunión con Roberto, el colega de Javier. Los golpes se repitieron más fuertes. «Elena, sé que estás ahí. Abre la puerta», la voz de Javier. Elena se quedó paralizada un momento, su corazón latiendo con fuerza. Había cambiado las cerraduras como sugirió Carolina, pero no esperaba enfrentarlo tan pronto. Se miró en el espejo del pasillo, enderezó sus hombros y caminó hacia la puerta con determinación. Al abrirla casi no reconoció al hombre frente a ella. Javier estaba bronceado pero con aspecto demacrado. Su ropa cara estaba arrugada y sucia. Tenía barba de varios días y ojeras profundas. «Elena», su voz sonaba desesperada. «Gracias a Dios estás aquí». Intentó entrar, pero ella bloqueó el paso. «¿Qué haces aquí, Javier? Se supone que estarías en un crucero por 7 días más». «Hubo complicaciones», respondió, pasándose una mano por el pelo grasiento. «¿Puedo pasar? Es mi casa también». Elena lo miró fijamente. «¿Es tu casa?» «Curioso, porque dejaste una nota diciendo que te ibas».
y te llevaste 50,000 reales de nuestra cuenta conjunta. Puedo explicarlo todo, suplicó Javier. Marcela me engañó, me dejó abandonado en Salvador sin dinero. Tuve que pedir prestado para volver. Elena, fue un error terrible. Te extrañé cada minuto. Elena rió sin humor. ¿Un error? ¿Vaciar nuestras cuentas fue un error? ¿Planear durante 6 meses irte con tu ex fue un error? La expresión de Javier cambió, la sorpresa reemplazando la desesperación. ¿Cómo sabes? Que llevabas meses hablando con ella, completó Elena cruzándose de brazos. No soy estúpida, Javier, encontré todos los mensajes, las transferencias, incluso la cuenta en Panamá. El rostro de Javier palideció bajo su bronceado. Eso no es... Yo no... Roberto de tu oficina me contactó ayer, continuó Elena, disfrutando secretamente cómo Javier se desmoronaba ante sus ojos. Quiere hablar sobre irregularidades financieras. ¿Qué hiciste, Javier? ¿Robaste dinero de la empresa también? No es lo que piensas. Javier se pasó las manos por la cara, desesperado. Fueron inversiones temporales. Iba a devolverlo todo. Marcela tenía contactos. Íbamos a multiplicar ese dinero. ¿Y decidiste apostarlo todo sin consultarme? ¿Nuestros ahorros? ¿El dinero de tus clientes? Elena sentía que la rabia finalmente superaba al dolor. ¿Qué clase de persona hace eso? Tú nunca estás aquí, estalló Javier. Siempre trabajando, siempre con tus casos importantes. Yo también tengo sueños. Quería impresionarte, demostrar que podía ser tan exitoso como tú. Elena lo miró, incrédula. Así que esto es mi culpa. Trabajé duro para construir una carrera, para ahorrar para nuestro futuro, ¿y eso te da derecho a robarme? No te robé. Eres mi esposa. Lo que es tuyo es mío, respondió Javier, recuperando algo de su antigua arrogancia. Elena estaba a punto de responder cuando su teléfono sonó. Era un número que había guardado recientemente. La residencia Vista Mar. ¿Sí?, contestó, sin quitar los ojos de Javier. La voz al otro lado sonaba urgente. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Voy para allá inmediatamente. Colgó y miró a Javier, que había pasado de la arrogancia a la preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó. Tu padrastro. Rodrigo tuvo un derrame cerebral leve. Está en el hospital. La expresión de Javier se transformó en genuina preocupación. Tenemos que ir, dijo, como si los últimos minutos de confrontación no hubieran ocurrido. Yo voy a ir, corrigió Elena, tomando su bolso y las llaves del auto. Tú puedes ducharte y cambiarte. Apestas a alcohol y desesperación. En el hospital, Elena se identificó en recepción. Soy Elena Morales, nuera de Rodrigo Quintana. Ah, sí, dijo la recepcionista revisando su computadora. El doctor querrá hablar con usted. Está registrada como su contacto de emergencia y representante médico. Elena frunció el ceño, confundida. Debe haber un error. Su hijastro, mi esposo, debería ser su contacto. La recepcionista negó con la cabeza. Según nuestros registros, el señor Quintana actualizó sus documentos hace 3 meses. Usted, Elena Morales, está designada como su representante médico y persona responsable. Cuando Javier llegó 30 minutos después, limpio y con ropa fresca, encontró a Elena hablando con el médico en el pasillo fuera de la habitación de Rodrigo. ¿Cómo está?, preguntó, ignorando la mirada fría de Elena. Estable, respondió el doctor. El derrame fue leve, detectado a tiempo. Con terapia adecuada debería recuperarse bien. ¿Es usted familiar? Soy su hijastro, dijo Javier con autoridad. Yo me encargaré de todo desde ahora. El doctor miró a Elena, luego a Javier. Según los documentos legales, la señora Morales es la representante designada por el paciente para tomar decisiones médicas, explicó con tono neutral. A menos que haya un cambio formal, debemos respetar los deseos del señor Quintana. Javier miró a Elena con incredulidad. ¿Qué hiciste?, siseó cuando el médico se alejó. Yo no hice nada, respondió Elena manteniendo la calma. Fue decisión de Rodrigo. Quizás sabía que no se podía confiar en ti. La revelación colgaba en el aire entre ellos, cambiando visiblemente la dinámica de poder. Elena ya no era la esposa traicionada buscando explicaciones. Ahora tenía responsabilidades y decisiones que tomar, y Javier había quedado al margen. Quiero verlo,
dijo Javier después de un momento de silencio tenso. Está descansando, respondió Elena. Podemos volver mañana. Mientras caminaban hacia la salida, Javier intentó un nuevo acercamiento. Elena, sobre lo nuestro, podemos arreglarlo. Cometí un error terrible, pero te amo. Volví por ti. Elena lo miró a los ojos buscando algún rastro del hombre que había creído amar. Volviste porque Marcela te abandonó y te quedaste sin dinero, respondió con calma. No confundas desesperación con amor, Javier. Afuera del hospital, Elena se detuvo junto a su auto. Puedes quedarte en el apartamento del hermano de Carolina, mientras buscas otro lugar, dijo entregándole una llave y una dirección anotada en un papel. Yo me quedaré en la habitación de invitados de Rodrigo en la residencia. Necesito estar cerca por si hay complicaciones. ¿Me estás echando?, preguntó Javier incrédulo. No, respondió Elena. Solo estoy eligiendo no compartir más mi vida contigo. Mientras Javier se quedaba parado en el estacionamiento, Elena subió a su auto y condujo hacia un futuro que nunca había planeado, pero que ahora enfrentaba con una claridad inesperada. El departamento de invitados en la residencia Vista Mar era pequeño pero acogedor. Elena dejó su maleta sobre la cama y miró por la ventana que daba al océano. Nunca imaginó que a los 34 años estaría viviendo temporalmente en una residencia para adultos mayores, con su matrimonio destruido y responsable de la salud de un hombre que apenas conocía. Después de ordenar lo básico, fue a visitar a Rodrigo en el hospital. Lo encontró despierto, con expresión cansada pero lúcida. No tenías que mudarte aquí, dijo él cuando Elena le contó su arreglo temporal. Es lo más práctico, respondió ella. El hospital está cerca y necesito distancia de... todo. Rodrigo asintió, comprendiendo lo que no decía. Javier volvió, ¿verdad? Sí. Marcela lo abandonó en Salvador. Elena se sorprendió de lo fácil que era hablar con Rodrigo. Volvió sin dinero, esperando que lo recibiera con los brazos abiertos. Típico, murmuró Rodrigo. Isabel hacía lo mismo. Desaparecía semanas, luego volvía esperando que todo siguiera igual. Elena se sentó en la silla junto a la cama. ¿Por qué me nombró su representante médico?, preguntó directamente. Rodrigo sonrió débilmente. Porque eres responsable y porque sabía que este día llegaría. Javier siempre escoge el camino fácil. No es justo para usted, dijo Elena. Apenas nos conocemos. Te conozco lo suficiente, respondió Rodrigo. Además, no tengo a nadie más. Mi hermana vive en Portugal y tiene sus propios problemas. Los días siguientes establecieron una nueva rutina. Elena trabajaba remotamente por las mañanas, visitaba a Rodrigo en el hospital al mediodía y regresaba a su oficina por las tardes. Carolina la ayudaba a reorganizar sus finanzas y a consultar con un abogado especialista en divorcios. Una semana después del incidente, Elena recibió una llamada de Roberto, el colega de Javier. «Tenemos un problema serio», dijo sin preámbulos. Javier tomó dinero de las cuentas de varios clientes. Estamos hablando de casi 200,000 reales. La empresa está considerando presentar cargos criminales. Elena cerró los ojos agradeciendo estar sentada. «¿Qué necesitan de mí? Si devuelve el dinero podríamos manejar esto internamente», respondió Roberto. «La reputación de la empresa está en juego». «No tengo ese dinero, Roberto». Javier vació nuestras cuentas. «Lo sé, pero como su esposa, legalmente podría ser parcialmente responsable». La implicación era clara. Elena podría verse arrastrada en la caída de Javier. Esa tarde, cuando Rodrigo fue dado de alta y trasladado de vuelta a la residencia, Elena le contó la situación. «No me sorprende», dijo Rodrigo mientras ella lo ayudaba a instalarse. «La historia se repite». «¿Qué debo hacer?», preguntó Elena sintiéndose perdida. Rodrigo la miró fijamente. «¿Todavía lo amas?». La pregunta la tomó por sorpresa. Elena no se había permitido considerarla en medio del caos. «No lo sé», respondió honestamente. «Hace una semana habría dicho que sí. Ahora no reconozco al hombre con quien me casé». «Entonces tienes tu respuesta», dijo Rodrigo. «Protégete, Elena». «Yo no protegí mi dinero ni mi corazón, y mira dónde terminé». Esa noche Javier apareció en la residencia con un ramo de flores caras.
El guardia de seguridad llamó a Elena. Dice que es su esposo, explicó. ¿Lo dejo pasar? No, respondió Elena inmediatamente. Dígale que puede dejar las flores, pero no quiero verlo. Las flores llegaron con una nota. Perdóname, te amo. Estoy buscando ayuda. Podemos empezar de nuevo. Elena guardó la nota junto a la primera, la que había dejado cuando se fue. Evidencia del antes y después. Las flores se volvieron una constante. Cada día un nuevo arreglo llegaba a la residencia o a su oficina. Sus colegas empezaron a murmurar. Carolina rodaba los ojos cada vez que llegaba un nuevo ramo. «Está desesperado», comentó Carolina cuando almorzaban juntas. «Roberto me dijo que la empresa le dio un ultimátum, devolver el dinero o enfrentar cargos». «¿De dónde va a sacar el dinero?», preguntó Elena. «Se llevó todo lo que teníamos». «Ese no es tu problema», respondió Carolina firmemente. «Tu abogado ya preparó los papeles de divorcio. Mientras antes cortes toda conexión legal, mejor». Elena asintió, aunque una parte de ella seguía sintiendo una extraña responsabilidad. 7 años compartiendo una vida no se borraban fácilmente. Esa tarde, durante su visita diaria, encontró a Rodrigo jugando ajedrez solo. «¿Quieres aprender?», ofreció él. «Necesito un oponente que no sea yo mismo». Elena sonrió y se sentó frente a él. Mientras le explicaba los movimientos básicos, Rodrigo comenzó a hablar sobre su vida. «Cuando Isabel me dejó, cometí el error de dejarla volver 3 veces», dijo mientras movía un peón. «Cada vez prometía cambiar, y yo le creía. Cada vez fue peor». «¿Por qué se quedó con ella tanto tiempo?», preguntó Elena, moviendo una pieza al azar. «Por Javier inicialmente», respondió Rodrigo, corrigiendo su movimiento con gentileza. «Luego por miedo a la soledad, y al final por costumbre. Es fácil confundir familiaridad con amor». Elena reflexionó sobre esas palabras mientras observaba el tablero. ¿Era eso lo que sentía por Javier? ¿Costumbre? ¿Miedo a empezar de nuevo? «El ajedrez te enseña a pensar varios movimientos adelante», continuó Rodrigo, «a prever las consecuencias. En la vida real es más difícil, pero el principio es el mismo». Esa noche, Elena recibió un mensaje de un número desconocido. «Elena, soy Marcela Duarte. Necesitamos hablar sobre Javier. Es importante». Elena miró el mensaje largo tiempo, su dedo flotando sobre la opción de responder. Finalmente escribió: «¿Qué necesitas decirme?». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Prefiero decírtelo en persona. ¿Podemos vernos mañana?». Elena acordó un encuentro en un café público, su mente corriendo con posibilidades. ¿Qué querría la ex de Javier? ¿Advertirle? ¿Disculparse? ¿Explicarse? Acostada en la pequeña cama de la habitación de invitados, Elena repasó mentalmente sus opciones como si fueran movimientos de ajedrez. Cada decisión habría un camino diferente. Cada elección tendría consecuencias que no podía prever completamente. Pero por primera vez desde que encontró la nota de Javier, sentía que tenía el control de su tablero, y estaba empezando a ver varios movimientos adelante. El café donde Elena acordó encontrarse con Marcela estaba a pocas cuadras de la oficina. Elena llegó temprano y eligió una mesa en la esquina, desde donde podía ver la entrada. Pidió un espresso doble para calmar sus nervios. Reconoció a Marcela inmediatamente cuando entró, alta, con pelo negro brillante y la confianza de alguien acostumbrada a los escenarios. Llevaba un vestido sencillo pero elegante y lentes de sol que se quitó al acercarse a la mesa. «¿Elena?», preguntó con voz suave. «Marcela», respondió Elena indicándole que se sentara. «Gracias por venir». Un silencio incómodo las envolvió mientras Marcela pedía un té helado. Elena la estudió con curiosidad. Esta era la mujer por quien Javier había abandonado todo. «Supongo que me odias», comenzó Marcela jugueteando con la servilleta. «No te conozco lo suficiente para odiarte», respondió Elena con honestidad. «Pero sí me gustaría entender qué pasó». Marcela suspiró. «Javier me contactó hace 6 meses. Dijo que estaba infeliz en su matrimonio, que tú apenas estabas en casa, que se sentía solo». Hizo una pausa. «Nos conocemos desde la universidad. Siempre hubo algo entre nosotros». «¿Por qué lo dejaste en Salvador?», preguntó Elena directamente. Marcela la miró sorprendida. «¿Eso te dijo?».
soltó una risa breve. Típico de Javier. No, Elena, yo no lo dejé. Él se fue porque se quedó sin dinero. El crucero tenía una escala de 3 días en Salvador. Él bajó a hacer unas inversiones con su contacto local. Cuando volvió estaba borracho y sin un centavo. Peleamos y decidió regresar a Fortaleza. Elena procesó esta nueva versión de los hechos. ¿Sabes algo de una cuenta en Panamá? Marcela negó con la cabeza. Javier me dijo que tenía inversiones importantes, contactos en varios países. Ya sabes cómo es, siempre exagerando, siempre a punto de cerrar el gran negocio. Elena sintió una punzada de reconocimiento. Esas palabras describían perfectamente al Javier que conocía. ¿Por qué querías verme?, preguntó finalmente. Marcela respiró profundo. Para advertirte y para disculparme. No sabía que estaba casado cuando volvimos a conectar. Cuando me enteré ya estaba involucrada emocionalmente. Cometí un error. Los dos lo cometieron, dijo Elena sin agresividad. Hay algo más. Marcela sacó su teléfono. Hace 3 días Javier me contactó de nuevo. Le mostró a Elena una serie de mensajes. Elena los leyó en silencio, sintiendo que cada palabra era un golpe físico. Javier le decía a Marcela que solo estaba arreglando las cosas con Elena para evitar problemas legales, que tenía un nuevo plan para conseguir dinero, que pronto podría encontrarse con ella en algún lugar donde nadie los conociera. ¿Cuándo fue esto?, preguntó Elena manteniendo la compostura a duras penas. El último mensaje es de ayer, respondió Marcela, después de que me enviara flores a mi trabajo. ¿A ti también te manda flores? Elena soltó una risa incrédula. Sí, siempre hizo eso. Es su táctica. Marcela la miró con compasión. Elena, no soy una rompehogares. Tengo mis defectos, pero cuando me di cuenta de cómo Javier estaba jugando con las dos, decidí que merecías saber la verdad. Elena le devolvió el teléfono, procesando toda esta nueva información. ¿Por qué ahora? Porque me asusta lo que está haciendo, confesó Marcela. Mencionó conseguir dinero de maneras que suenan peligrosas. No quiero ser parte de eso, y no quiero que tú caigas con él cuando todo explote. Después de despedirse de Marcela, Elena caminó hasta un pequeño parque cercano. Necesitaba pensar antes de su próxima cita. Javier la esperaba en el mismo café 2 horas después. Venía arreglado, con traje nuevo como en sus mejores tiempos. Se levantó para abrazarla, pero Elena mantuvo su distancia. «Gracias por aceptar verme», dijo él con la sonrisa encantadora que alguna vez la había conquistado. «Seré breve, Javier», respondió Elena sentándose. «He estado pensando mucho en nuestra situación». «Yo también», interrumpió Javier entusiasmado. «Tengo un plan para nosotros. Podemos empezar de nuevo. Voy a terapia, estoy buscando un nuevo trabajo, seré completamente transparente con las finanzas». Elena lo observó mientras hablaba, buscando algún indicio de sinceridad en ese discurso bien ensayado. Por un momento, casi pudo ver al hombre del que se había enamorado. Casi pudo imaginar una reconciliación, otra oportunidad. Su teléfono vibró en su bolso. Un mensaje de Marcela. «Te está mintiendo. Acaba de escribirme diciendo que se verá conmigo después de resolver las cosas contigo». Adjuntaba capturas de pantalla de los mensajes más recientes. Elena miró a Javier, que seguía detallando su plan de reconciliación. ¿Cómo pudo estar tan ciega por tanto tiempo? «Javier», lo interrumpió con calma, «no va a funcionar». Sacó un folder de su bolso y lo colocó sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó él, aunque por su expresión ya lo sabía. «Papeles de divorcio. Mi abogado los preparó». Javier palideció. «Elena, por favor, solo dame una oportunidad más. Te lo estoy suplicando». «Ya te di muchas oportunidades que ni siquiera sabías que estaba dando», respondió ella. «Y mientras me suplicabas, seguías contactando a Marcela». El rostro de Javier se transformó. «Ella te contactó», dijo, no como pregunta, sino como realización. «No puedes creerle. Está celosa, siempre lo estuvo. Quiere destruir lo nuestro». «Lo nuestro lo destruiste tú», corrigió Elena. «No solo cuando te fuiste con ella, sino cada vez que mentiste sobre dinero, cada vez que ocultaste deudas, cada vez que fingiste ser alguien que no eras». Javier cambió de estrategia, su expresión volviéndose dolida. «No puedes hacerme esto.
Roberto me dio un ultimátum. Si no devuelvo el dinero, presentarán cargos. Necesito tu ayuda, Elena. No, dijo ella simplemente. No puedo ayudarte esta vez. ¿Qué se supone que haga? La desesperación en su voz era real. Afrontar las consecuencias de tus acciones, respondió Elena, como todos los adultos. ¿Y qué harás tú? ¿Quedarte cuidando a un viejo que ni siquiera es tu familia? De hecho, me ofrecieron una asociación en Sao Paulo, dijo Elena, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Voy a aceptarla. Y sí, Rodrigo vendrá conmigo. Él es más familia ahora que tú. Empujó los papeles hacia él. Puedes firmarlos ahora o hacerlo con tu abogado, pero los vas a firmar, Javier. Se acabó. Javier la miró como si fuera una extraña. Quizás lo era, o quizás ella finalmente lo estaba viendo como era realmente. ¿Así de fácil te deshaces de 7 años? Preguntó con amargura. No hay nada fácil en esto, respondió Elena, pero es necesario. Mientras salía del café, dejando a Javier con los papeles de divorcio, Elena sintió una extraña ligereza. El futuro era incierto, pero por primera vez en semanas podía respirar sin ese peso en el pecho. Su teléfono sonó. Era Carolina. ¿Cómo fue?, preguntó su amiga. Liberador, respondió Elena sonriendo mientras caminaba bajo el sol de la tarde. Completamente liberador. 3 meses habían pasado desde que Elena firmara los papeles del divorcio. La mudanza a Sao Paulo había sido agotadora, pero liberadora. El nuevo apartamento en el 10º piso de un edificio moderno tenía rampas y adaptaciones para la silla de ruedas de Rodrigo, además de una pequeña terraza desde donde se veía el horizonte urbano. Nunca pensé que a los 72 años estaría empezando una nueva vida, comentó Rodrigo, mientras Elena lo ayudaba a organizar sus libros en el estante adaptado. Yo tampoco imaginé este giro a los 34, respondió ella, colocando una edición gastada de García Márquez junto a los clásicos brasileños que Rodrigo atesoraba. La transición no había sido perfecta. El divorcio seguía en proceso legal, complicado por las deudas de Javier y los cargos que su empresa había presentado contra él. Elena había tenido que declarar varias veces, explicando que no tenía conocimiento de las actividades financieras de su esposo. Rodrigo tuvo una recaída menor en su segundo mes en Sao Paulo, asustando a Elena y recordándole la fragilidad de su situación. El nuevo neurólogo había sido claro. Necesitaría cuidados permanentes y terapia continua. A pesar de los desafíos, habían establecido una rutina cómoda. Elena trabajaba en su nueva posición como socia del bufete, regresando temprano algunos días para acompañar a Rodrigo a sus terapias. Por las noches, a veces jugaban ajedrez o veían documentales que ambos disfrutaban. No era la familia que Elena había imaginado, pero funcionaba. Esa tarde de domingo, mientras Elena preparaba café en la cocina, su teléfono sonó. Era Carolina, que los visitaba cada pocas semanas. «Tengo noticias», dijo sin preámbulos. Javier fue sentenciado ayer. 2 años de prisión por fraude financiero. Elena se sentó lentamente en un taburete de la cocina. «¿Cómo te enteraste?», Roberto me llamó. «Pensó que querrías saberlo». Elena procesó la información en silencio. Había esperado sentir algo más intenso, satisfacción, quizás, o pena. En cambio, solo experimentaba una distante resignación. «Gracias por avisarme», dijo finalmente. «¿Estás bien?», preguntó Carolina preocupada. «Sorprendentemente sí», respondió Elena. «Es como si fuera una noticia sobre un extraño». Después de colgar, Elena llevó 2 tazas de café a la sala. Rodrigo estaba intentando configurar una videollamada con su hermana en Portugal, algo que habían empezado a hacer los domingos. «¿Problemas técnicos?», preguntó, colocando su café en la mesa auxiliar. «Esta tecnología me supera», confesó Rodrigo. «En mis tiempos usábamos cartas». Elena sonrió y ajustó la configuración de la tableta. «Javier fue sentenciado a 2 años de prisión», dijo mientras esperaban la conexión. «Carolina acaba de llamarme». Rodrigo la miró con intensidad. «¿Cómo te sientes?». «Como si hubiera cerrado un libro», respondió ella después de reflexionar. «Un libro que estaba leyendo hace mucho tiempo, pero que ya no me interesa conocer el final. Los finales suelen ser la parte más difícil de escribir», comentó Rodrigo.
Por eso muchos grandes autores los dejan abiertos. La pantalla cobró vida, mostrando a una mujer mayor con el mismo pelo blanco y ojos penetrantes de Rodrigo. «Hola, hermano, Elena», saludó alegremente. «¿Cómo está São Paulo hoy?». Mientras Rodrigo conversaba con su hermana, Elena se alejó discretamente hacia la terraza. El sol comenzaba a ponerse sobre la inmensa ciudad, tiñendo los edificios de naranja y rosa. Abajo, la vida continuaba a toda velocidad, familias en los parques, parejas caminando, trabajadores regresando a casa. Su teléfono vibró con un mensaje nuevo. Era de un número que no reconoció inmediatamente. Al abrirlo, vio que era de Marcela. «Elena, supe lo de Javier. Quería asegurarme de que estás bien. No es tu responsabilidad, pero sé que es difícil». Elena sonrió ligeramente. «La vida daba vueltas extrañas», respondió. «Estoy bien, gracias. Una nueva vida en São Paulo, espero que tú también estés bien». En su escritorio dentro del apartamento, entre papeles del bufete y facturas domésticas, descansaba una carpeta con su plan de negocios para el futuro. En 2 años, cuando el divorcio estuviera finalizado y su posición en el bufete consolidada, abriría su propia práctica especializada. Carolina ya había acordado unirse a ella como socia. El futuro tenía incertidumbres, por supuesto. La salud de Rodrigo era frágil, la economía fluctuaba. Adaptarse a una nueva ciudad tenía sus retos, pero por primera vez en mucho tiempo, Elena sentía que caminaba sobre terreno firme. Entró de nuevo al apartamento justo cuando Rodrigo terminaba su llamada. «¿Vemos algo en la televisión?», sugirió él. «Hay un documental sobre arquitectura brasileña que podría interesarte». «Suena perfecto», respondió Elena sentándose junto a él. No era la vida que había imaginado cuando Javier le propuso matrimonio 7 años atrás. Era más complicada, más incierta, con más responsabilidades de las que había anticipado, pero también era más auténtica. Y por ahora, eso era suficiente.